Hola, hola a todos. Muy buenas, espero que estén muy bien. Que Dios los esté bendiciendo en todos los aspectos y formas posibles. Voy a hablar de un tema muy interesante del ayuno. Es parte de lo que estamos llamados a hacer. Si queremos realmente poder escuchar del Dios vivo, creador de todo el universo, debemos de negarnos a nosotros mismos, dijo Jesús. Y esto es un poquito de, ¿verdad? Puede comenzar por pequeños pasos, pero esto es un poquito de nosotros realmente preguntarnos, ¿puedo hacer algo para acercarme a Dios? ¿Puedo hacer algo para intentar escuchar más de Dios? Tener una relación con el Espíritu Santo. ¿Puedo de alguna forma dar más tiempo, más amor, más caridad? Cuando nos preguntamos este tipo de cosas y somos honestos, nos examinamos a nosotros mismos, nos damos cuenta que sí, siempre podemos dar un poco más, podremos ir la milla extra en diferentes áreas. Dios quiere que lo hagamos primeramente con Él. Yo me he preguntado muchas veces, ¿oro lo suficiente? A veces medio dormido, a veces no me levanto temprano y tengo que ser muy honesto y transparente. Eso, por supuesto, pues ha traído consecuencias de que no pueda escuchar de Dios con la facilidad o la frecuencia que debería. Últimamente estoy trabajando en construir un tiempo de oración en las mañanas y durante el día. Es bastante importante, pues no hay una relación sin comunicación. El ayuno es un aspecto importantísimo cuando queremos realmente sacar algo de nuestras vidas. Puede ser que estemos dando batallas como lo expliqué, la batalla de la mente y la estrategia de David, que eso es utilizar la roca, Jesús, la palabra. Jesús es el pan de vida y de toda palabra que sale de la boca de Dios viviremos. Entonces, si nuestra mentalidad está enfocada en Jesús y nos alimentamos de su palabra, podremos ganar esas batallas mentales. Asimismo, el ayuno lo que nos permite es negar nuestra naturaleza biológica o fisiológica. Nuestro cuerpo nos siempre está invitando a hacer cosas que van contrarias a Dios. Por aquí ponía yo que, ¿verdad? En estos procesos de ayuno he aprendido que el cuerpo quiere una cosa, nosotros queremos otra. Por ejemplo, ayunamos para ganar una pelea mental o por sanidad o por nuestra familia. Vamos a ayunar por alguien que esté pasando una situación difícil o por sanidad. Cualquiera que sea el motivo, el ayuno nos lleva a una negación personal y a una lucha espiritual, porque el cuerpo se niega a lo que el espíritu quiere. Pensando en esto y mientras, ¿verdad?, uno ayuna, suele usualmente uno tener la tentación de comer, ¿verdad? Tal vez se comprometió en unos días y he experimentado que los primeros 3 días son críticos. No sé, pueden haber ayunos de un día, podremos ver el tema. Hay ayunos solo de un día y en la tarde se puede comer. Hay ayunos de varios días. Eso es personal según Dios los mueva y hay diferentes ayunos, ¿verdad? Hay ayuno total de comida, solo agua. Hay ayuno de no comer ni tomar agua. Hay ayuno de ciertas comidas, alimentos o cosas. Puede ser el celular, puede ser de redes sociales, puede ser de plataformas. Es negarnos a nosotros algo, ponerlo a Dios y ese tiempo utilizarlo para orar o acercarnos más a Él. Nos negamos nosotros para que Él pueda acercarse más. Y en esos tiempos uno se ve tentado realmente, como Jesús.
a comer. Entonces esto me hace pensar, ¿verdad? La primera tentación, como el ser humano, hay toda una ilustración en la tentación de Cristo que nos aplica a nosotros al diario vivir y a gran escala al ser humano. Jesús caminó por la tierra para dejarnos un modelo, no solo una historia, ¿verdad? Es un libro histórico, no solo una historia en la Biblia, no es solo sabiduría para que nosotros la investiguemos y la apliquemos, pero hay profundas verdades que aplican a nivel global. Pensando en esto, me puse a examinar, ¿verdad? La primera tentación es que Satanás o el enemigo le dice: convierte estas piedras en pan. Y vemos aquí donde Dios dice en su palabra, ¿verdad?, la representación de piedras, convertir, o la tentación de convertir piedras en pan. En otras dos ocasiones, en Mateo y en Lucas, se nos dice que Dios puede hacer de piedras tanto hijos como adoradores. En esta tentación, Satanás lo que está intentando o tentando a Jesús es con la posibilidad de hacer su propio pan, de satisfacer sus propias necesidades, satisfacerse él por sus medios y negando, ¿verdad?, el proceso en que estaba de acercarse a Dios. El pan, ¿verdad?, representa sustento o doctrina, puede ser sustento físico o doctrina, que es la palabra de Dios. Así es como él lo vence, respondiéndole: no solo de pan vivirá el hombre. Pero pensemos en, ¿verdad?, una metáfora, o veamos esto a nivel global o del ser humano. Yo interpreto que eso es querer valernos por nosotros mismos, ya sea por nuestras ideologías, hacer las doctrinas o nuestras costumbres como los fariseos, que es un tema que acabamos de ver, o sin la identidad de hijos y adoradores. Vean la relación que hay con otros dos pasajes también en la vida de Jesús. Haz de estas piedras pan. Nosotros, valiéndonos por nuestras propias formas, ideologías, pensamientos, queremos nosotros traer sustento espiritual que no podemos, o traer, decir, sustento físico, valernos por nuestros medios, pero aún así pensar que podemos ser hijos o adoradores de Dios. Y una cosa contradice la otra. Si estamos en negación de Dios, no podemos ser hijos y adoradores de Dios. Y si nuestras acciones van en contra de lo que Dios nos pide, pues por ende, ¿verdad?, al valernos a nosotros mismos, estamos nosotros siendo tentados, como Jesús, a hacer de piedras pan. Y muy profundamente, ¿verdad?, lo que representamos es un literalmente 666. 6 es el número del hombre, ¿verdad? Y la Biblia habla que el que entienda calcule su número, que es 666. Yo lo he visto que nos volvemos un 6 en el espíritu, vacíos, sin la presencia de Dios. Entonces somos hombre, el número 6 en el espíritu. En el alma, un alma, una mente, corazón, emociones, sentimientos plenamente humanas, sin la capacidad del Espíritu Santo o sin su ayuda, pues también. Y a nivel corporal, otro 6. La representación del 666 para mí es un hombre que espiritual, emocional y físicamente se vale por sus propios medios e ideologías, sin necesidad de Dios. Esto lo podemos ver en gran escala, de una forma literal. Podemos vernos, ¿verdad?, rechazando a Dios, y vivimos literalmente de piedras. Poniéndolo así metafóricamente, el alimento viene del suelo, explotamos los recursos de la tierra, ¿verdad?, que la gran roca o la gran piedra,
para suplir muchísimas de las necesidades que tenemos, materias primas, petróleo, ¿verdad? No tendríamos la tecnología que estamos utilizando para comunicarnos si no fuese por piedras, ¿verdad? Diferentes metales que hacen posible. El plástico viene del petróleo. Entonces, en una gran mayoría, el ser humano a una grande escala se ha valido por sí mismo, negando a Dios y pensando, ¿verdad?, que puede alimentarse no solo físicamente, pero espiritualmente de sus propias ideologías. Un gran vacío espiritual hace que el hombre, el 666, espíritu, alma y cuerpo, dirijan nuestra sociedad actual. Realmente vivimos en lo que se llama, ¿verdad?, una sociedad de anticristo, negando a Cristo, negando a Dios, valiéndonos por nuestros propios medios y haciendo nosotros lo que pensamos mejor de la manera en que lo pensamos, sin ningún respeto a Dios, a sus mandamientos y a la vida y enseñanzas de Jesús, que son profundas. Podemos ver que Dios es el que nos dio los recursos. Si Dios nos dio todo lo que hay alrededor de nosotros, si nos dio toda la creación, ¿cuánto más no podrá Él darnos espiritualmente? Como Jesús sabiamente respondió, ¿verdad? Pensemos al respecto. Su respuesta fue, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y eso es lo que está en la Biblia y lo que el Espíritu Santo nos habla. Es de verdad entender que si somos hijos, somos herederos. Que si somos hijos, tenemos la plenitud de Dios y no hay escasez. Si realmente seguimos las enseñanzas de Jesús, de negarnos a nosotros mismos y de utilizar lo que Dios nos da para caridad, para construir el cuerpo de Cristo, si utilizamos realmente los recursos, si nos negamos a la tentación de Satanás de valernos por nosotros mismos y comemos del alimento espiritual que Jesús nos indicó en esa enseñanza que es su palabra y sus mandamientos, aprenderemos cómo hacer el mejor uso de los recursos. Aprenderemos cómo en la palabra de Dios está cómo podemos suplir toda necesidad de todas las personas que nos rodean. No solamente la nuestra, como el mundo está inclinado a hacer, pero la de todos. Esto lo vemos muy claramente en el libro de Hechos, donde comienza la revolución cristiana, ¿verdad? O de la fe. Y realmente dice que ahí vendían todas las cosas, vendían lo que Jesús había dicho, literalmente sucedía. Y comenzó un movimiento que después, ¿verdad?, crea todo lo que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Siento en mí, y la interpretación es que nos hemos alejado de las enseñanzas de Cristo, de lo que leemos y vemos en el libro de Hechos, y que en esta primera tentación podemos ver un recordatorio de pausar, de poder realmente analizar personalmente si me estoy valiendo por mis propias fuerzas o me estoy valiendo de Dios. Si me estoy valiendo de los recursos que puedo crear y explotar, materiales, o si estoy comiendo de la palabra de Dios y mediante la palabra de Dios encontrando la sabiduría, conocimiento e inteligencia para poder no solo suplir mis necesidades, que Dios dice que supliría, pero para ir más allá, negándome a mí mismo y ayudando más a las personas, aplicando lo que la palabra dice. Es interesante porque se nos dice, ¿verdad?, que en Efesios 1:3
que tenemos acceso a las riquezas espirituales. Mayor que cualquier cosa en este mundo es la riqueza espiritual. Sí, las riquezas que tendremos en una vida eterna, en un cuerpo glorificado. Pero imaginemos cuánto más el creador del universo, que nos dio todas las cosas, puede darnos. Si la creatividad es de Él, si los recursos materiales vienen de Él, si la ciencia viene de Él, es realmente limitarnos a nosotros mismos, el no alimentarnos primeramente de la palabra de Dios, entenderla profundamente y utilizarla para hacer un buen uso de los recursos. La Biblia nos dice que todo fue hecho y se nos dio señorío a nosotros, el único ser que es o tiene imagen de Dios, que podemos llegar a ser hijos si aceptamos la obra de Cristo y la verdad que se encierra en la Biblia. Recibiremos un espíritu, el Espíritu de Dios, que va a morar en nuestro corazón, que va a ser uno con el nuestro y que nos va a permitir ver verdades profundas, no solo en su palabra, en la vida de Jesús, pero en cosas cotidianas que nos van a llevar a realmente entender a qué estamos llamados. Sí, todos tenemos pasiones, aficiones, y no están mal, pero hay un mayor llamamiento que nuestras carreras, que nuestros pasatiempos. Tenemos un gran llamado como humanidad a ser realmente hijos de Dios, a ser realmente hijos terrenales, a ser realmente hermanos terrenales, a ser realmente amigos terrenales, de la manera propia y correcta como Dios nos diseñó, no de la manera que podemos ver en el mundo actualmente. Eso es lo que yo denoto de este primer mandamiento. ¿Estamos nosotros haciendo de piedras pan y valiéndonos por nosotros mismos, o estamos negando la mentira de Satanás de que no necesitamos a Dios, que no necesitamos el alimento espiritual que nos centra desde el espíritu, baja al alma y nos permite tener sabiduría y conocimiento para tener un dominio emocional y físico del todo, no solo nosotros mismos, pero de todo lo que nos rodea? Con este conocimiento poder congruentemente ser hijos de Dios, quienes no solo se aman a sí mismos, pero aman a los demás como ellos se aman. Y ese es el llamado que yo creo que estoy comunicando a través de todos los mensajes. Son solo 2 pasos: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Y cuando lo hacemos, todo toma mayor relevancia, todo se disfruta más. Todos sabemos cuánto se disfruta en familia, cuánto se disfruta con amigos. Yo soy muy alegre, me gusta mucho, ¿verdad?, los tiempos en familia, o, ¿verdad?, en el pasado mucho la fiesta o el baile. Me sigue gustando todas estas cosas, pero ahora hay una tensión fundamental en cómo se nos ha robado nuestra identidad como hijos de Dios para darnos una identidad momentánea que realmente a veces nos separa, que aún las familias que disfrutan, ¿verdad?, o las personas que tienen una situación, por decirlo así, muy estable, carecen de una mayor verdad para poder ver el mundo como es. Y todos vemos la decadencia que está sucediendo al alrededor, pero no estamos siendo actores. Y eso me ha afligido a mí. Por eso estoy saliendo, no solo porque Dios ha puesto su espíritu en mí como promesa a cualquiera que cree en su Hijo Jesucristo, pero me pide que yo, por amor a Él y por amor a ustedes, salga a hablar estas verdades y a compartirlas. En la segunda tentación, y todo esto viene, ¿verdad?, de estar en ayuno y ser tentado a comer, y después pensar cómo Jesús venció esa tentación, ¿verdad?, es eligiendo a Dios
lo espiritual antes de su cuerpo. La segunda tentación, ¿verdad? Son muy similares, pero en áreas distintas. Salta porque escrito está. Le lleva al penáculo, al templo, y le dice: salta porque escrito está que los ángeles te van a atajar, no permitirán que tropieces. Y esta tentación, también vemos una acción de brincar como una ilustración de acciones puntuales en la vida. Acciones puntuales que día a día hacemos, o decisiones que tomamos que van contrarias a lo que dice esa palabra, a ese pan de vida. Y ahí está relacionado directamente la tentación anterior. O creas tu propio pan o comes del pan de vida, la palabra de Dios. Jesús es el verbo, es la palabra en acción. Él vino a cumplir la ley, dijo él. Que por eso, ¿verdad? Hay una canción que dice: Jesús es verbo, no sustantivo. Por eso estamos llamados a accionar, llamados a compartir el amor, llamados a traer una mayor verdad a la mente humana, al corazón, para que podamos todos compartir una mejor realidad. Y si negamos el alimento espiritual, no podremos entonces actuar sin ese conocimiento de una manera distinta. Y aquí puntualmente ese salto, ¿verdad?, representa todas las acciones que hacemos pensando que podemos primero valernos o hacer ese pan de piedras por nosotros mismos, pensando que van a traer vida, pero traen muerte. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, y cuando escuchamos la mentira de valernos por nosotros mismos, el primer pecado, caemos en la tentación de actuar en diferentes formas que nos van a llevar a muerte. Muerte física y muerte espiritual. La muerte física nos llega a todos tarde o temprano. Soy fiel creyente que la muerte física puede apresurarse por las acciones y decisiones que tomamos, ¿verdad? Todos sabemos que si se toma licor, pues se afecta el hígado; si se fuma tabaco, se afectan los pulmones; si no se hace ejercicio. Son maneras muy aceptadas comúnmente o socialmente de que se trae muerte a través de nuestras acciones. Pero ahí hay una mayor verdad, que es la espiritual. De nuevo, como rechazamos el alimento espiritual y nos hemos valido de piedras, desconocemos todas las leyes espirituales que también están acarreando cosas. Una persona perfectamente sana, empresario, llámese quien se llame, que de repente presenta una condición médica, que de repente muere en un accidente, que de repente algo sucede y le toma la vida. Yo creo que estas son también consecuencias de cosas que estamos haciendo, que de repente no vemos una consecuencia inmediata, pero en el espíritu estamos dando permiso para que la guerra espiritual que toma lugar en nuestro planeta, disculpen, realmente se manifieste y reclame, ¿verdad?, el mal, poder reclamar el mal que está en nosotros. Dios nos ha reclamado como hijos y debemos solo aceptar a Jesús. Único requisito, se llama gracia, y es una muestra de la misericordia de Dios. En el otro extremo, pues están las consecuencias espirituales. El que podamos ser afligidos en el alma, ¿verdad? Enfermedades mentales, depresión, tristeza, enfermedades, ¿verdad?, sentimentales o emocionales, y enfermedades físicas. Yo creo fielmente que la mayoría de estas cosas tienen una raíz espiritual. Se conoce algo, la biodecodificación de las enfermedades, que indican que vienen del alma, ¿verdad?, del corazón, del pensamiento y la mente.
más allá del conocimiento humano, vienen del espíritu. Entonces, en primera instancia es espiritual, que hace que algo en el alma, odio, amargura, tristeza, se arraigue, y estando eso en el espíritu, enferma el cuerpo. Ahí entramos a otro montón de temas espirituales que veremos más adelante y no voy a mencionar por tiempo, pero nosotros podemos muchas veces eh, estar tentados a actuar mal, ¿verdad? A creer esa mentira, a tomar venganza, a no querer compartir lo que tenemos, a hablar mal de la gente, a desquitarme, a la justicia, a golpear, no valernos por los sistemas de justicia, porque la Biblia dice que todo está establecido por Dios. Y cuando hacemos ese tipo de acción tras acción, decisión tras decisión, sin el alimento espiritual que nos dice, primero, cómo tener un Espíritu Santo que nos da fe, dignidad, bondad, gozo, amor, autocontrol, pero que nos dice también cuál es la manera humana y simple de acarrearnos, ¿verdad? Respetar a todos, amar como uno se ama a uno mismo, como ama a Dios. Entonces, ¿verdad? No podemos esperar vida de un montón de serie de acciones que usualmente hacemos sin darnos cuenta, hasta inconscientemente. Cuando manejamos y nos enojamos, o todas estas cosas que van a traer muerte física y eterna. Todos morimos en algún momento. Puede venir algo antes de lo esperado por algo espiritual. En esta ocasión Jesús le responde con la palabra, ¿verdad? No tentarás a Jehová tu Dios. Él, conociendo la palabra, le responde las tres tentaciones con la Biblia. Y acá, pues simplemente, ¿verdad? La tentación de que él ponga a prueba a Dios y que Dios responda no es congruente, porque cuando escuchamos las mentiras y actuamos, ¿verdad? En odio, en cualquier acción que lleva a muerte, y pensamos que Dios nos va a proteger, sería como si Jesús hubiese saltado, ¿verdad? La respuesta de él a Satanás es: no tentarás a Jehová tu Dios, o no tentarás a tu Dios puntualmente. En otras palabras, no podemos nosotros tentar a Dios sembrando semillas de una cosa y queriendo recoger frutos de otra. Yo tenía una confrontación muy fuerte de que debo ser congruente con las acciones, con el corazón, con Dios ha puesto muchas cosas buenas, ¿verdad? Hay muchas cosas malas que he cometido y errores, mas sin embargo Dios saca siempre lo mejor. Él nos enseña a nosotros en dónde están nuestros dones, nuestras actitudes, y Él quiere que hagamos lo mejor. Realmente Él quiere que podamos brillar como ese diamante trabajado en presión, y lo quiere para nuestro bien, no para hacernos aburridos, no para quitarnos gozo o alegría. Él creó todo lo que podemos experimentar, pero hay cosas que en su naturaleza son malas. Ya saben cuál es mi opinión de este reggaetón vulgar y lo pongo ahí para que quede en el video, o de ciertas cosas que cuando las analizamos profundamente, no hay que ser, ¿verdad?, científico de cohetes, o no hay que ser muy letrado para darnos cuenta que están mal, que traen comodidad en un ámbito social de algo que debería ser rechazado, altamente rechazado. De ahí las desviaciones del alma, ¿verdad?, que es la mente, el corazón, sentimientos, emociones, y de allí todos los problemas sociales. Eso lo vamos a ver más adelante, pero la Biblia dice que del tesoro del corazón emana la boca, y del tesoro del corazón vienen las maldades del ser humano. Lo vimos en capítulos anteriores en Mateo. Jesús lo dice así, se lo dice a los fariseos con la confrontación del lavado de manos. Entonces,
Lo que realmente contamina al hombre viene del corazón, y usualmente es un continuum, que lo estuve investigando el otro día, que es desde un punto a otro un proceso seguido en donde el cambio es tan paulatino, tan pequeño, que no se nota. Pero de llegar de luz a oscuridad es como tener ese dimmer, ¿verdad?, que hay ahora, y simplemente seguimos dándole vuelta al dimmer. La luz va a ir bajando hasta llegar a un punto en que estamos en total oscuridad. Eso puede llegar a pasar en cualquier tema, sea violencia, sea relaciones sexuales, sea, ¿verdad?, poder, sea poder político, social, o influenciar o manipular, o sea dinero. Por cualquiera de las cosas por las que luchamos, podemos gradualmente, aceptando pequeñas mentiras, llegar de luz a oscuridad. Entonces aquí la tentación realmente era de saltar, poniendo a prueba a Dios, no siendo congruente con lo que Él nos revela en su palabra, con lo que Él habló a muchos hombres durante miles de años para que nosotros entendiéramos. Y Jesús, sabiendo eso, le dice: no, un momento, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces nosotros de igual forma no debemos tentarle tomando acciones incoherentes con lo que sabemos que trae cosas buenas: amor, gozo, benignidad. El gozo está muy bien. Últimamente he visto cómo la burla, ¿verdad?, el bullying ha estado en boca de todos. Este tipo de cosas simplemente no benefician a nadie. El tico es muy dado al choteo, pero debemos de realmente hacer una línea entre lo que es gozo, felicidad, y de lo que es crueldad, manipulación, y de verdad es malo. Es malo, pensémoslo, no debería yo de tener que explicarlo tanto, pero es realmente demoníaco. Ciertas cosas que podemos llegar a hacer con el fin de tener un tiempo, ¿verdad?, de gozo, de humor, más que todo en este contexto del bullying, o, ¿verdad?, de un choteo muy fuerte. Todos tenemos dignidad como seres humanos, somos dignos de respeto, de amor, de reconocimiento, sin méritos, por ser una persona que tiene sentimientos, que piensa, que puede, ¿verdad?, experimentar, tiene 5 sentidos, puede ver. La mayoría de nosotros podemos ver, hablar, escuchar, y deberíamos todos tener un profundo respeto unos con otros. Entonces esta segunda tentación es eso: no vamos a brincar en acciones donde Dios no está, poniéndolo a Él o pensando: va a mandar sus ángeles a atajarme. Él no lo hará, porque congruentemente hemos decidido, tomado acciones día con día que no son coherentes con Él. Dios no trae las cosas malas, pero si Dios se retrae de este mundo, si la luz se apaga, quedaríamos en oscuridad, y nuestra propia oscuridad que hemos sembrado simplemente nos devoraría. Yo estoy seguro de eso, lo he sentido en el espíritu, y sé que lo que mantiene este mundo es Dios, la luz de Dios, la misericordia de Dios. Si Dios se retirara, no solo nosotros mismos como humanos nos destruiríamos unos con otros, pero las fuerzas espirituales que existen tendrían un control total sobre nosotros, y simplemente dejaríamos de existir. Dios no es un yin, no es un yang. En Dios no puede haber oscuridad. De hecho dice que la luz del mundo, Jesús vino y las tinieblas no permanecieron.
Cuando hay una luz muy grande en una habitación que no tiene ningún obstáculo o barrera, que en la Biblia se dicen fortalezas, la luz puede brillar y por completo consumir la oscuridad. En el único momento en que va a haber oscuridad, cuando hay una luz muy potente, es cuando hay barreras. Y eso crea sombras que pueden ser mentiras, y esas sombras pueden llevarnos a la oscuridad. Seguimos sombras, muy famoso ese dicho, y llegamos a la oscuridad. Pues así el segundo mandamiento es la segunda tentación. La segunda tentación de Cristo nos indica eso, ¿verdad? Rechazamos primero la comida espiritual, ahora queremos actuar día a día como si nada pasara, con cosas que no van con el corazón de Dios, y pensamos que un Dios en los cielos nos va a responder y bendecir. Nuestro esfuerzo humano nos puede llevar y traer muchas cosas, pero en un momento de la vida seremos probados por una situación difícil. Nosotros, nuestra familia, amigos, familiares. Y el que Dios pueda realmente trabajar en nosotros, no solo en momentos difíciles, pero en todo momento, pero en esas situaciones difíciles, lo que le permite a Dios actuar va a ser el que nosotros congruentemente hubiésemos reconocido la luz, ¿verdad? Si estamos en oscuridad, lo que pasa es que Dios se retrae. Él no puede ser oscuridad. Y si nosotros continuamente estamos en oscuridad rechazándole a Él, rechazando su palabra o su pan, Él no puede actuar. Él es un caballero. Él nos ha dado una decisión a tomar, libre albedrío. Entonces, esto nos lleva todo a la última tentación de Jesús. Todo esto te daré. Rechazamos el pan de Dios espiritual, tenemos un vacío espiritual y conocimiento espiritual que llenamos con filosofías humanas, con el entendimiento pequeño de la humanidad, cuando en aquel antaño simplemente le ponían nombre a los árboles y a cosas, y adoraban un árbol. La Biblia habla de verdad cómo el hombre corta el árbol de un pedazo del leño o del tronco, toma leña para cocinar, del otro se talla una figura y la adora. Una figura que no escucha, que no habla, que no está viva. Entonces, ¿verdad? Es algo bastante obvio de la manera que está expuesto en la Biblia. No podemos, o una piedra o un madero o una figura de yeso, hacerla nuestro Dios. Nosotros que la hicimos somos más que ese pedazo de madera, más que esa piedra. Si logramos cortar el árbol, somos más que el árbol. No para cortarlo y destruirlo, ¿verdad? Quiere decir que tenemos mayor responsabilidad sobre el árbol, y no podemos adorar a un pedazo de árbol. Yo que puedo ir y tomar un rifle y cazar un elefante, cazar un león, no puedo adorar a un león, o no podría yo intelectualmente. Ahí falta todo el aspecto espiritual, pero intelectualmente no puedo concebir el adorar a un león. Me gusta y amo los animales. Si yo tengo dominio sobre el león por jerarquía, y lo notamos como el ser humano hace, ¿verdad? Todo jerárquicamente, porque venimos de Dios, se nota que siempre se le da honor a un mayor grado de o conocimiento o de habilidades. De esa forma, basándonos en pleno conocimiento humano, no podríamos de ninguna forma nosotros honrar algo sobre lo cual tenemos dominio. Lo podemos honrar y respetar por amor, pero no como un Dios. Y eso es lo que pasa en el corazón humano. Tantas cosas, otros humanos, y los podemos en un pedestal. Les entregamos la vida prácticamente en nuestras vidas, en un honor y una atención como si fuesen dioses, o a una carrera, o
una persona o un grupo de personas, y constantemente damos una atención a cosas que no son más que nosotros. Todos los seres humanos, dice la Biblia, están hechos por igual. Dios no hace acepción o diferenciación de hombres. Tenemos diferentes aptitudes, diferentes capacidades y dones, pero todos valemos lo mismo, ¿verdad? Hay los derechos universales de la humanidad, son para todos por igual. Al querernos apropiar de ciertos derechos porque yo pienso de alguna forma o porque yo tengo algo y el otro no tiene, distorsiona la condición humana y nos lleva a la decadencia en que estamos. En esta tercera tentación, Satanás le dice a Jesús: todo esto te daré, si postrado ante mí me adorares. Aquí viene digo yo, somos tripartitos, ¿verdad? Son tres tentaciones. El número 3 se ve en toda la Biblia. Vamos a entrar a numerología. No, pero en hebreo más que todo hay mucho conocimiento. Yo no sabía sabiduría dentro de los números, pero acá solamente lo estoy mencionando. La tercera tentación es prácticamente el poder obtener favor, el poder obtener poder, el que nosotros podamos, sin una guía espiritual, ¿verdad?, con acciones malas o pensamientos y deseos malos, obtener riquezas. Es algo incongruente y yo lo veo, lo estoy viendo. Espíritu, alma, cuerpo. Primera tentación, el espíritu, vivir sin la palabra de Dios. Segunda tentación, del alma, que sale del corazón, que nos contamina, y esperar que Dios corresponda con bendiciones. Y la tercera tentación, del cuerpo, obtener lo que deseamos, de obtener riqueza, fama, poder, cosas que en sí mismas no están mal, pero cuando no tenemos a Dios, del corazón no salen cosas buenas. Todas estas cosas que Satanás le mostraba al mundo entero a Jesús solo van a traer destrucción. Esto lo hemos visto: presidentes corruptos, corporaciones corruptas, en todo tipo de sector humano lo hemos visto. El narcotráfico, cualquiera que sea el estatus social o la esfera social en que volvamos nuestra mirada, va a haber un caso. Viene saliendo, escuché, ¿verdad? No veo noticias, tengo que actualizarme, que arrestaron a unas personas muy famosas dentro de la NBA por estar asociados a la mafia y manipular juegos. Hemos visto lo de el famoso Epstein, disculpen, ¿verdad? Y esta isla que hacían atrocidades con niños. Hemos visto en muchísimas formas cómo nuestros estándares humanos, sin la presencia de Dios, caen como castillos en la arena, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque hemos negado a nuestro Creador, que nos dijo cómo nos creó, cómo debemos de actuar para que todos podamos gozar de las cosas que nos gustan: la creatividad, el gozo, la felicidad, el amor, y no seamos tan egoístas queriendo ignorarlo a Él, tener cosas malas del corazón y aún así esperar poder, fama, cosas materiales, cuando estamos vacíos espiritualmente, cuando en el alma, nuestra mente, corazón, emociones, está podrido, está oscuro, solo hay oscuridad porque no hay una luz espiritual. Pero aún así esperamos todas estas cosas y nos basamos en estas cosas para darle valor a la humanidad, para darle valor a alguien. Y entonces vemos el triple engaño.
en la tentación de Jesús. Todo esto de haber ayunado un poco y cómo ya de valernos por nosotros mismos, de no confiar en Dios, de negarle nuestras acciones por la oscuridad en nuestro corazón. Esta tercera tentación muestra que lo que Él realmente quiere, lo que el reino de las tinieblas y lo que Satanás quiere, es que le adoremos a Él, que nuestra atención 24/7 esté enfocada en Él, nunca en Dios. Porque cuando nos enfocamos en la Biblia, entendemos las profundidades de sabiduría, de amor, de respeto, de cosas buenas, de luz, que no solo la Biblia, sino la vida de Jesús representan, despertamos. El despertar realmente de toda esta cultura, con todo respeto, ¿verdad? Woke, no lo comparto. Medio estuve metido en eso y no soy creyente del todo. Sí creo en la guerra espiritual, sí creo en que hay demonios manipulando la información, como estas tres tentaciones lo muestran, para que nuestra atención vuelva a la adoración de Satanás, un reino espiritual de tinieblas que busca muerte. Dice que robar, matar y destruir. Y así lo creo, así lo he experimentado en estos últimos 2 años, donde he tenido ataques espirituales muy fuertes, y solo la misericordia de Dios, solo el haber confiado en su palabra, desde el momento en que me di cuenta que algo extraño sucedía, sin importar qué había hecho, quién era, yo sabía desde el 2016 que en su palabra había una promesa, que eso me podía sostener y que no importaba qué estuviese sucediendo, había una promesa mayor de un Dios benévolo, misericordioso, amoroso, ya voy a llorar, que me amaba y que Él tenía promesas que no solo ya me había comunicado, que yo había reyectado, que había rechazado para seguir una vida tradicional, como lo hacemos día a día la mayoría. Pero yo ya había probado, yo ya conocía, yo ya había visto cosas sobrenaturales manifestándose en mi vida, y le di la espalda. Pero en el momento en que me vi expuesto, frágil, vulnerable, cuando la luz pública y de Cristo, ¿verdad?, caen a mi conciencia, evidenciando la oscuridad que tenía en el corazón. ¿Por qué? Porque mis acciones no eran congruentes con la luz que yo había conocido, con el pan que sí había comido. Comí un poquito de pan, probé un poquito de luz en mi corazón y me alejé. Dejé el pan y mi corazón de nuevo volvió a estar en la oscuridad. Pero aún así creía que podía obtener mediante trabajo, esfuerzo, cosas, recompensas. En un sistema, que eso lo vamos a hablar, que es un sistema de recompensas, desde lo espiritual, emocional y físico, manipulado para alejarnos de Dios. Entonces, la tercera tentación es el triple engaño que nos lleva a adorar algo que no debe ser adorado. Nos lleva a darle poder a algo que no debe de tener poder, no en nuestras vidas, en nuestras familias o comunidades, porque eso es lo que nos tiene consumidos en oscuridad, delincuencia, corrupción de la mente, del corazón, en todas las esferas sociales. Aquí vemos cómo la riqueza de Dios es espiritual, que es la primera tentación o la mayor promesa. Y cuando tenemos una riqueza espiritual, tenemos el Espíritu de Dios viviendo en nosotros, les aseguro que no hay cosa alguna que pueda robarnos el tener buenas acciones y el poder ya obtener lo que se nos dio. Me estoy extendiendo un poco, pero ya esto lo escribí. Todos los recursos en la humanidad son gratuitos.
Entonces todo esto que Satanás nos promete, ¿verdad? 7 millones de dólares, 100 millones de dólares, 1000 millones de dólares, nos van a dar cosas que en su nivel más básico son gratuitas. La comida es gratuita, ya dije, los recursos son gratuitos, por supuesto hay toda una labor de explotación, pero ¿quién nos dio todo? El metal, el petróleo, donde sale el plástico, los metales salen de la tierra, la comida sale de la tierra, construimos una casa sobre la tierra con materiales que vienen de la tierra, creamos químicos, usualmente con componentes que sacamos de la tierra. Entonces al final hay un sistema de mentira que nos dijo: tiren a Dios, válgase, hagan ustedes su propio pan, tírese de un barranco, que son todas las acciones que hacemos malas, que igual hay el Dios, quien sea que nos creó, la evolución, nos va a permitir llegar a un buen puerto como humanidad, como sociedad, cuando no va a ser así. Y la tercera y más evidente tentación, que comprueba mucho la sabiduría y profundidad de Dios, pero la naturaleza humana, el querer ir a obtener tantas cosas para nosotros mismos y apropiarnos, cuando la riqueza verdadera está en el Espíritu que no tenemos, que puede revelar todas las verdades, porque es de Dios donde ha venido la ciencia, donde ha venido la tecnología, donde vienen los dones, ya sean en los deportes, en las artes, todas las cualidades que tenemos como seres humanos, poniendo el amor como la más importante y la más bella, vienen de Dios. Y si no podemos ver eso, hemos sido realmente engañados y estamos realmente ciegos. Y nuestro Padre Celestial que está en los cielos ya nos dio los recursos, el espacio, el terreno, muchas veces hurtados, como en el caso de África, explotados para beneficio de otros, para aquellos que atesoran mucho más en su corazón esa promesa de Satanás, de reinos y poder. Eso se evidencia en una Venezuela rica en petróleo, con gente muriéndose de hambre, en una Cuba que ahorita está convulsa, en un Haití, en un África, llenos de bendición de Dios, pero consumidos por oscuridad y pobreza. Así que la exhortación de hoy sigue siendo la misma. Lo que yo les comparto viene del corazón de Dios, del Espíritu Santo, y es solo mediante la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo que podemos tener este tipo de revelaciones, que podemos negar estas tres tentaciones de un mundo espiritual de oscuridad que desea nuestra destrucción, la suya, la mía, la de nuestras familias, nuestras sociedades, nuestros países, que nos ha consumido en mentira y sigue hasta el día de hoy teniendo la humanidad en un proceso de autodestrucción, de unos con otros, de divisiones. Dios hace una división muy fuerte, eso dijo Jesús: yo vengo a dividir las familias, pero la única distinción que hace Jesús, la única separación que hace es de luz y de oscuridad. Todas estas ideologías de que somos Dios y que lo bueno y lo malo y que el ego no funcionan bajo un entendimiento correcto de la realidad espiritual. Y Jesús, como luz del mundo,
verdad y vida, viene a ser una separación radical y congruente con lo que está mal en el mundo, lo que representa oscuridad, y con lo que está bien. No puede haber una congruencia entre esos dos estatus. Todo en la Biblia hace esa separación. El Antiguo Testamento, lo que se llama ley, ya lo repetí el otro día, no era el ir a apedrear a la mujer adúltera o al que cometiera un error, era mantenernos o separar primero a un hombre, Abraham, que creyó a Dios, que se le cumplió una promesa, hasta que Moisés recibe la ley, y lo que Dios quería era ir apartando y enseñándonos como niños, porque es vocabulario de niños a gran escala la Biblia, de que hay cosas muy malas que traen muerte, y que Él, que trae luz a nuestras vidas, es nuestro Padre y realmente quiere que seamos gozosos y bendecidos en esta vida y por la eternidad con Él. Eso solo es posible si aceptamos a Jesús, si aceptamos la Biblia y si obtenemos revelación por medio del Espíritu Santo. Un solo paso: creer. No es mucho, no requiere de mucha cosa. Yo comencé a hablar del ayuno. Todas estas cosas vienen por convicción del Espíritu. Es más increíble porque de los casi 3 billones de cristianos que habemos en el mundo, confirmando que hay un mayor mover de algún tipo dentro de esta fe, en mi corazón no cabe duda, no tengo duda alguna que el Dios creador de todas las cosas es el Dios que se reveló al pueblo hebreo, al pueblo de Israel, y que al día de hoy reina sobre todos nosotros. No hay duda en mí que aceptando al Señor Jesucristo, solo eso, va a comenzar un proceso en donde, si sabemos entender cosas simples que están en la Biblia, tendremos un manual de instrucciones que podremos seguir y entender a mayor escala por revelación de su Espíritu cómo acciones simples y precisas nos van a llevar a tener una comunicación con el Dios creador de este mundo, de nosotros, de nuestra familia, y riquezas espirituales que nos van a permitir en esta vida tener mayor gozo, amor, fe, que es esperanza, bondad, benignidad, autocontrol, respeto, donde sí radicalmente va a separar lo que está mal con lo que está bien. Pero el precio de dejar lo malo son bendiciones no solo para nosotros, nuestras familias, sino nuestras comunidades. Que no ha habido una sola comunidad en la tierra de donde hayan venido las cosas buenas, científicas y demás, que no haya sido fundamentalmente cristiana. Porque tanto el Reino Unido o Europa como Estados Unidos, de donde proviene la mayoría de los avances para la humanidad, son sociedades fundamentalmente cristianas, solo fueron. Y lo que permitió realmente surgir al ser humano, aunque lo neguemos, fue la revelación de un Dios hebreo desde entonces, que ha venido iluminando al ser humano. Nosotros como humanos la regamos continuamente, y llámese cruzadas, o por eso hay una revolución luterana. Vamos a aprender de ello todos, porque yo no he aprendido todavía, pero nosotros en nuestra humanidad tendemos a brincarnos. Esas 3 tentaciones siguen latentes cada día de nuestras vidas. Yo soy testimonio de ello, y seguimos cayendo en alguna de ellas. O dejo de orar, no tengo comunicación con un padre, es como que, ¿verdad?, no me comunique con ustedes, nunca más van a saber quién soy yo.
o si Dios me volvió a hablar, o qué pienso, si les caigo bien, si les caigo mal, simplemente se murió la relación. Así es una relación natural y espiritual. Y la más importante es con nuestro Padre Celestial. Entonces, si seguimos esa pequeña relación de conversar con Él, tendremos la certeza de que un simple acto de fe pueda traer vida a nosotros, a nuestras familias, a las comunidades y al mundo entero. Sé, sin duda alguna, que lo que Dios está haciendo en mi vida es para la bendición de todo el que abra su corazón y esté dispuesto a aceptar a Jesús. Simplemente eso. Yo les he dicho, pruébenlo, como probar comida. Señor Jesús, abro mi corazón. Sé que he cometido errores. Sé que han habido malos pensamientos en mí. Quiero probar si eres el Dios creador de todas las cosas, el Dios vivo. Te dejo entrar en mi corazón, sé Señor de mi corazón y muéstrame que eres real, sobrenatural, así como lo dice la Biblia. Y va a comenzar un proceso natural. El mío comenzó sin ni siquiera yo hacer la invitación, pero yo le confesé por lo sobrenatural en la manera en que él se manifestó. Hay historias de historias en la Biblia en donde simplemente somos llamados con un propósito mayor. Todo esto, como han visto, se me dificulta un poco, me estoy acostumbrando a tener fluidez cuando me comunico, a no repetir palabras, a evitar el verdad o el pero quise venir así, abiertamente, para verme vulnerable, para que ustedes puedan ser testigos del proceso. Sé que ya lo han sido y que me han querido ayudar para que viniera con mayor seguridad, pero yo quiero que vean realmente lo que Dios es capaz de hacer, no solo en mi manera de pensar, que ha sido renovada realmente por el Espíritu Santo, sino en todos los otros aspectos. Que así como yo estoy confiando en Dios, si todos confiamos en Él, nuestras vidas pueden ser renovadas, nuestras comunidades, nuestros países. Yo soy un hombre soñador y sí tengo un sueño, que es ver la luz de Cristo resplandecer en todas las naciones, como Él dijo, en toda lengua y nación, y ver realmente cómo surgimos como hermanos y hermanas, cómo somos capaces de surgir para un bien mayor, cómo somos capaces de resistir tres aspectos fundamentales que se encierran en la tentación de Cristo y poder crear de nuestras vidas, de nuestras comunidades, de nuestros países, lo que debería de ser una vida humana digna, llena de valor, donde podamos amarnos realmente. Ay, me pongo a llorar, así que culminó. Sé que he tomado bastante tiempo, otra hora. No logro hacer un video menor de una hora, entonces que sea lo que Dios quiera. Estoy aprendiendo a hacer cortos de un video largo. Tengo que llevar el curso de inteligencia artificial que me han puesto 1000 veces ahí, pero de alguna forma quiero también esforzarme. Hay una canción de un grupo de un grupo cristiano, que dice, ¿verdad? Que no quiero que mi vida eh, sea instantánea, automática, sino que requiera el esfuerzo de puño y letra. Todo lo que Dios me ha estado compartiendo lo tengo que transcribir y todo, porque yo soy de la vieja escuela y lo escribo. Tengo unos cuadernos llenos de diferentes cosas y dibujos y diferentes revelaciones, que es lo que yo hago a diario. Comenzó desde el 2016 y pues Dios ha venido congruentemente comunicándose a pesar
de mi desobediencia, a pesar de mi dureza de corazón, a veces falta de entendimiento. Pero esto es todo parte del proceso para su gloria, nunca para mi reconocimiento. No puedo esconderme porque Él quiso que fuera público todo y por muchos años me escondí. Es el Jonás, ¿verdad? Que se lo come el pez, no quiere ir a profetizar a una gran ciudad y Él me había llamado, yo le negué, andaba por lo mío y Él hace que todo obre para bien, Él hace que sea para su gloria, para la gloria del trabajo de Jesucristo en la cruz, hombre que vivió, murió y resucitó en Israel y quien nos enseñó más profundamente de lo que yo he visto, me ha permitido entender el Espíritu Santo. Desde el 2016 veo videos, sigo pastores con un hambre que aún así no se satisfacía, que intenté acallar con drogas, con alcohol, con amistades, y que no pude sustentar, porque solo el Espíritu de Dios y el estar cercano a Él, el buscarle en ayuno, el buscarle en canto, en adoración, ahí desentono todo, pero amo realmente expresar mi amor a Él mediante el canto, mediante el hablarle. La oración es algo nuevo para mí, pero yo hablo y hablo y a veces le hablo en cualquier momento del día, como ustedes saben, y voy aprendiendo. Estoy honrado, me siento privilegiado del poder ser esa vasija vacía. No hay nada en mí, todo es Él. Lo que escuchen o vean de mí que tiene sentido, que hace clic, es algo que Dios quiere para ustedes. Es algo que Dios quiere entregarles directamente, no hay mediador. Si una lección tengo yo que traer y un mensaje específico, es que el único mediador es Jesucristo. Al único que se le ora es al Padre. Y el único que revela la verdad es el Espíritu Santo, que si no está en la Biblia es un demonio o espíritu o conocimiento humano que quiere, por medio de estas tres tentaciones, robarnos la bendición de Dios, que son riquezas espirituales. Él, viniendo en forma de su Espíritu Santo, dándonos todo conocimiento y toda capacidad para que podamos correctamente ser soberanos sobre nuestras vidas, sobre nuestras comunidades, países y sobre el mundo entero. Agradezco mucho su tiempo y su atención, los amo profundamente y pido, Padre Celestial, que cada una de las personas que están escuchándome hoy puedan llegar al conocimiento de los tres temas que tocamos, pero el conocimiento de ti, de tu Hijo Jesucristo, que puedan aceptarlo en su corazón y que tú te manifiestes con obras sobrenaturales, sueños, visiones, sanidades y aún las cosas mayores que somos llamados a hacer en el nombre de Jesús, porque ahora tenemos tu Espíritu Santo y es en el nombre de Jesús que yo pido una revelación de cada una de estas palabras en cada una de las personas que se abran a esta invitación, aceptar a Jesús, buscarte en la palabra y en oración, una relación como cualquier otra. No hay grandes cosas que hacer. En el poderoso nombre de Jesús les bendigo y les amo y pido esto. Amén. Que estén muy bien.